Muy bien, recibimos en la mesa de buscadores al senador del Partido Colorado, Robert Silva. ¿Cómo andas, Robert? Bien, todo bien, un gusto, gracias por la invitación. A las órdenes. Leíamos en titulares, leía Bambino en titulares, que Cabildo Abierto condicionaría su voto para crear una investigadora por el caso María Dolores si no comparece ningún dirigente colorado. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Y por qué entendés que el Partido Colorado debería estar, que no debería estar en esa comisión? No, el Partido Colorado va a estar, supongo yo. Eso es una cuestión que se está negociando en diputados. Lo que me habían dicho era que lo que pretendía Cabildo era que compareciera alguna persona a declarar o ser consultada. Me parece que yo en principio digo, él habló de Chiesa, por ejemplo. De Chiesa, no veo ningún inconveniente que quien se estime pertinente comparezca. Ahora, las comisiones investigadoras se conforman y luego en su funcionamiento establece los mecanismos de comparecencia, quién va, quién no va, pero yo a priori digo, no habría nadie excluido de ninguna comisión investigadora cuando el objetivo es justamente aclarar algo, ¿no? Bien, vayamos al tema motivo de la entrevista. El pasado miércoles, tras convocatoria tuya, el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, acudió a comisión permanente, también la ANEP, dirigentes de la ANEP. ¿Por qué? ¿Por qué llamar a comisión permanente al ministro Maía? Porque hay un marcado retroceso educativo y es lo que a mí me preocupa muchísimo. Porque el gobierno anterior, incorporando a personas de distintos ámbitos, llevó adelante un proceso de transformación educativa a pesar de todos los pesares y en particular de la pandemia. Y ese proceso de transformación educativa está teniendo retroceso marcado, ya sea en el detenimiento de los liceos y de las UTU de tiempo completo. Este programa llega mucho al interior del país, hay un fuertísimo impacto en el interior del país, desde Pueblo Noblía hasta Bella Unión, y tantos otros lugares, en Colonia, en la ciudad de Colonia, por ejemplo, en donde instalamos liceos y UTU de tiempo completo, que es mucho más que un plato de comida. Yo lo quiero aclarar. El tiempo extendido o completo, en particular, que fue nuestra propuesta, es mucho más que poner un plato de comida, que es fundamental, y este país hace más de 100 años que lo sabe con los comedores escolares. Con la panza vacía no se aprende. Ahora, hay que desarrollar una propuesta, un proyecto integral que radique a los docentes, que los forme, que realice talleres optativos, que indague las motivaciones de los estudiantes, que haya acompañamiento, que haya además cuestiones vinculadas a la salud, al deporte, a la tecnología, innovación, toda una propuesta integral como se hizo en la administración pasada y que este gobierno lo detuvo. Reitero, no hay más UTU, no hay más liceo de tiempo completo. ¿A ti te consta que ha habido un parate o una corrección o un freno a los avances, entre comillas, porque ustedes entienden que fue un avance, y tú en particular, de la reforma educativa? ¿Tú entendés que este gobierno...? Porque al principio daba la impresión que había una continuidad. Claro, eso pasa, por ejemplo, en los liceos y las UTU de tiempo completo, que lo han detenido o los están desmantelando, como pasa en UTU. En UTU hay algunos liceos María Espínola, UTU María Espínola, que le están sacando talleristas, le están sacando figuras, están cambiando el plan de estudio, y eso es un jaque, pero es un golpazo. Porque hay un fraccionamiento de nuevo del sistema. La UTU va para un lado, primaria va para otro y secundaria va para otro. ¿Y eso quién paga el pato? Los estudiantes y sus familias. Porque no hay una visión sistémica. Esto es, el estudiante es el mismo, el que ingresa a los 3 años que se va a los 18. Y el sistema educativo tiene que actuar articulada y coordinadamente y no cargar sobre las espaldas de la familia las descoordinaciones propias de un sistema burocrático que tiene origen distinto. Entonces el retroceso también se da en los planes de estudio. Miren, yo el otro día mostraba en el Parlamento los planes nuevos que colgó secundaria sin aprobar el Codicen, porque ni siquiera se cumplen las formas mínimamente. Ustedes miran, por ejemplo, los planes de historia. Es un retroceso, o los planes de geografía, o los planes de matemática. Hay un retroceso temático, pero además en la forma, en cómo se concibe. Se concibe fraccionada la historia, la matemática, la geografía, con programas que tienen unidades, temitas, que el profesor, que se limita, va a clase, anota los temitas que dio, que leyó antes, y la clase se transforma en lo que teníamos nosotros, es decir, una persona más grande, que leyó antes que yo, que se para frente a la clase, repite lo que leyó, yo tomo nota y luego repito. Y la educación ha cambiado a otra cosa, que es el trabajo articulado, coordinado entre las distintas asignaturas, por proyecto, para el desarrollo de competencias. Yo
estudio la batalla de las piedras, aprendo quién era Artigas, qué era el virreinato del Río de la Plata, pero desde ese aprendizaje de la historia, unido a la geografía y a otras disciplinas, proyecto competencias para la vida. Oralidad, comprensión lectora, aprender, pensamiento crítico, con estrategias distintas. Debates, trabajo, resolución de situaciones, problemas, trabajo interdisciplinar por proyecto, una cantidad de cosas que nosotros comenzamos a andar. Pusimos docentes llamados por llamados aspiraciones para que acompañaran a las comunidades y cambiar eso, los borraron de un plumazo, a pesar de las opiniones favorables que existen. Entonces ahí está el retroceso. A veces cuando uno explica todo esto, vos sabés que a veces es difícil explicarlo y que la gente lo palpe, lo entienda. No, pero lo que tú decís pero es bastante claro. El retroceso es muy importante en eso y después otras cosas, por ejemplo la supervisión. Llegaron a determinados lugares y descabezaron los inspectores, que en Uruguay se llama inspectores. Nosotros habíamos cambiado la lógica para supervisores y acompañamiento, ¿no? Sobre todo en eso que el docente empieza joven, tiene que irse formando y los con más experiencia y mayores estudios van formando comunidad educativa de aprendizaje. Bueno, descabezaron las inspecciones de primaria, la de secundaria. Además sacaron inspectores de zona, con una clara contradicción. ¿Qué es el inspector de zona? Es aquel que todos teníamos en la escuela y sigue pasando, que vos tenés tu maestra y cada tanto cae un inspector a supervisar. Mis padres fueron inspectores. Claro, a supervisar a los maestros. ¿Qué hizo esta administración? Sacó 10 cargos más un inspector de sordos. 11 cargos. De sordos. Sacó 10 de zona y uno de sordos, de educación inicial, de primaria. Llevó casos en donde un inspector tenía 70 maestros para acompañar, lo llevó a 120, lo cual es un disparate, porque va en contra de la calidad educativa, pero contrario a lo que hizo eso, pero al momento que hizo eso, y no me dijeron que no estaba en lo cierto cuando lo puse sobre la mesa en la comparecencia al Senado, una persona de confianza en la Dirección General de Primaria, sabiendo que no iba a poder ejercer el cargo de inspectora en Salto, tomó el cargo de inspectora en Salto para cumplirlo en Montevideo. Por lo tanto, hay que pagar 2 cargos de inspector. Ahora, entonces, tú esas tenías son cosas todas que están estas mal. críticas de antes del miércoles, ¿no? Sí. Tenías todo este diagnóstico. Va María y su cúpula al Senado. ¿Qué explicaciones dio? ¿Te satisfacieron en algo? No contestaron una cantidad de cosas. La verdad, esto, por ejemplo, que estoy planteando de esta contradicción hasta ética, es decir, vos sacás cargos de inspector que acompañan a maestros y ponés uno al lado tuyo a ganar el sueldo de inspector sin ser inspector, pero que no era inspector. ¿Qué argumento tendrá el gobierno? No lo dieron. Silencio total. No lo dieron eso, como tampoco el tema de los planes y programas. No me contestaron si el Codicen los aprobó, no me contestaron las contradicciones que existen respecto de esa lógica, porque ¿sabes qué le pasa? Hay una cantidad de gente en la educación actualmente, más allá de los acuerdos que todos sabemos que existen entre los sindicatos, que es mucho tiempo, el primer inicio de curso, que están musarela. Nadie dice nada, como que no hubiera problema en la educación, porque han habido concesiones que todos hemos conocido muchas. Entonces, lo que sí está claro que a vos te hicieron la guerra. No, a ver, la diferencia entre los sindicatos de la administración pasada y los sindicatos de ahora es abismal. Pero la diferencia, ¿sabes cuál es también? En que nosotros acordamos muchas cosas con los sindicatos, pero le dijimos a los sindicatos, los que gobernamos somos nosotros, no son ustedes. Bueno, pero este gobierno actual puede decir lo mismo. Pero no lo puede está decir haciendo, lo mismo a Robert Ciro del Partido Colorado. ¿Sabés que no lo está parate en esto y esto porque ahora gobernamos nosotros? Está con la lógica de retroceder de las competencias a los contenidos, falsa oposición, pero le lleva al Uruguay al desastre que está haciendo secundaria con esos programas, que es retroceder varias décadas atrás. Le lleva a secundaria a cortar la elección de horas por más de un año y por 3 como nosotros habíamos hecho, porque el sindicato está en contra de la elección por más de un año y así varias cosas más. Sacar a los mentores, que eran los que acompañaban en el cambio curricular a los centros educativos, porque los sindicatos los llamaban los comisarios políticos, entre tantas otras cosas, y no quiero perder el tiempo en eso, pero sí marcar que hay un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos y está evidenciado. Pero además, cuando fueron al Parlamento no dieron sus respuestas, ellos dicen, bueno, nosotros vamos a hacer centros de tiempo extendido, vamos a duplicar los liceos y las UTU de tiempo extendido, pero no hay una propuesta, porque ellos quedaron en octubre. MEC tampoco, ¿no? No, tampoco, ellos quedaron de presentar un modelo en octubre
Y yo pedí dónde está el modelo, llamado modelo por ellos, ¿no? ¿Dónde está el modelo? Una hoja de ruta que no han cumplido. Y lo otro, y con esto redondeo para recibir las preguntas de ustedes, es el grave problema que está pasando en los títulos universitarios de maestros y de profesores. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, que uno podrá estar en contra o a favor. La LUC estableció la posibilidad de que los maestros, cuando egresan de los institutos normales y cuando egresan del IPA, por ejemplo, o del OSERP, ya tienen título universitario. Los que ingresaron en el 2023 van a egresar ahora en el 2026 con título universitario. La LUC está vigente, las resoluciones del Ministerio de Educación están vigentes, quiere decir que los que terminen van a tener título universitario. Sí. Bueno, el Ministerio dijo que sí, pero que no hay explicación del tema, y eso es grave porque hay una falacia construida, a ver, en buen romance, una falsa oposición, o en algún caso hasta una mentira, decir, bueno, miren, yo quiero que el Instituto de Formación Docente de Artigas, de Tacuarembó, de Canelones, de Rivera, sea un instituto universitario, que hoy no lo es, y por eso propongo la creación de la Universidad de Educación. Bueno, hoy por hoy ya lo son, ya expiden títulos universitarios y no se precisa crear una universidad para que lo sean. Eso también pusimos sobre la mesa. El gobierno se ratificó en esta idea que tiene hace mucho tiempo de la Universidad de la Educación, y nosotros en que la calidad educativa no está asociada a la creación de más burocracia. Bien. Y eso es lo que planteamos. Le hago una consulta, senador. Le cuento antes que nada, yo hace muchos años, décadas diría ya, sí, estoy en contra de interpretaciones larguísimas, porque siento que es una pena, nadie se entera de nada, pero no importa, no fue el caso suyo. Le cuento un poco el tema. Bueno, en un tiempo le preguntaba a todos si estaba bien, todos me decían que no, que hay que cambiarlo, menos un diputado blanco que apasionado dijo que estaba genial 24 horas. Pero bueno, pero ahora lo escuché recién y en 2 oportunidades dijo que hizo una pregunta y no le respondieron. Entonces explíqueme cómo es la interpelación donde usted le pregunta a ella algo, ella no le responde, usted que se queda callado, no le pregunta de vuelta, sí, y él se queda callado. ¿Y cómo explíqueme cómo funciona eso? No era interpelación, ojo. Claro, bueno, en el informe, bueno. Una comisión. Comisión, tiene razón. Pero ya aprovecho para meterlo otro también, la comisión. ¿Cómo es el diálogo entre gente civilizada, se me ocurre, grande, con formación cultural, con títulos, todo? Que usted pregunta, no le responden, preguntan. ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué van entonces? Si eso funciona, como usted acaba de decir que funciona. Explíqueme, porque yo quedé anonadado. Sí. Muchas veces, y tristemente, puede ser un diálogo de sordos. ¿Otra que de sordos? Porque uno dice una cosa, otro dice otra, y cada uno va con su verdad. Yo desde un primer momento lo planteé como una cosa distinta, decir, bueno, miren, yo acá no vengo a decir que la educación no tiene que cambiar y tiene que quedar todo idéntico a lo que hicimos, porque la educación, y más en estos tiempos, está en constante y permanente cambio. Claro. Lo que estoy pidiéndoles es que expliquen al Parlamento Nacional por qué hicieron estos cambios, o por qué piensan que esto es mejor que lo otro. Porque el gobierno está cometiendo un pecado capital, está sacando cosas de la educación sin evaluación, o lo que es peor, con evaluaciones positivas. Entonces, al no tener esas respuestas, bueno, yo lo remarqué en el plenario de la Comisión Permanente, y lo que voy a hacer, ya tengo preparado varios pedidos de informe para continuar de cerca este tema. Pero lo otro que está pasando, y aprovecho con tu pregunta que me da pie, es que ya me está llegando que en determinadas comunidades educativas, ustedes se acuerdan que yo fui docente electo por mis colegas en su momento, yo tengo vínculo con docentes de todo el país, tengo grupos de WhatsApp de la época de las elecciones docentes, y ya me cuentan, no, a partir de tu intervención en el Senado quedó esto, empezaron a mandar esto, ya por ejemplo la gente sabe más de qué se trata el plan nuevo de UTU, que lo hicieron en 5 meses, volviendo a primero, segundo y tercero de UTU, empezaron a decir la evaluación, que no va a haber repetición, una cantidad de cosas que nos criticaban, bueno, ahora las están poniendo en estas nuevas realidades. Lo mismo en los comedores, están instalando comedores en el país, bienvenidos sean los comedores, siguen la política nuestra. Nosotros instalamos más de 60 comedores, los habilitamos, unos funcionaban de una manera, hicimos 3 comidas, ahora lamentablemente va a haber solo almuerzo. Nosotros pusimos desayuno, almuerzo y merienda. Ellos siguen con esa política, bienvenido. Pero ¿quién va a atender los comedores? ¿Quién va a dar la comida? Pues las licitaciones todavía no están. ¿Quién se va a hacer cargo de los chiquilines? Porque hay centros que tienen 600 alumnos y comedores con capacidad para 80.
¿Cómo van a comer? ¿Cuál va a ser la logística? Nada de eso saben. Perdón, las licitaciones no están y estamos terminando febrero y empiezan las clases en una semana. Las licitaciones no están, llamados a figuras educativas que quieren poner, o algunos que sacaron, hicieron llamados nuevos, los llamados recién salieron, no están todavía las producciones. Las clases están comenzando con muchísimas dificultades y yo denuncio eso y lo estoy diciendo, y también el propósito de la convocatoria es que las autoridades tomen nota de eso y luego con sus equipos lo mejoren. Porque ¿saben qué? A más de uno nos pasó eso. Cuando fuimos convocados a diversos ámbitos, entre ellos el Parlamento, y nos decían esto, después uno llama al equipo y le dice, a ver, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? Yo acá creo que muchas veces en esta administración de la educación y en general del país predominan y ganan los escritorios montevideanos. Los escritorios de los burócratas montevideanos o del área metropolitana arrasan con las realidades del país. Entonces van a la UTU de Bella Unión 2 y le desarman el plan que estaba llevando adelante porque alguien en un escritorio sin consultarlo dijo es mejor que pongas esto. Robert, triste realidad que hay que ponerla sobre la mesa. Te cambio de tema. A propósito de dos noticias de las últimas semanas, podría decir, en realidad desde fines de enero. Por un lado, recuerdo que dos menores amparadas por el INAU aparecieron en allanamientos policiales. Sí. Justo por esos días, a fines de enero, estalló la polémica por la letra del cuplé de Doña Bastarda. Vos dijiste por esos días que el INAU estaba acéfalo. Sí. Y esto generó un cruce también por las supuestas licencias de Claudia Romero, la presidenta del INAU, su vicepresidente Mauricio Fuentes, que justo se habían tomado licencia en esos días. ¿Seguís pensando que INAU está acéfala? A ver, yo lo que decía, estaba la directora del Partido Colorado, ella fue y nos los dijo en el comité ejecutivo cuando la convocamos para hablar de temas de gobierno. Karina Gómez, y cuando nos lo dijo le dijimos, pero está mal. ¿Cómo que estás tú y en momentos de tanta crisis no hay ni uno del gobierno? Estaban los tres, estaba la directora general y presidente y vicepresidente de licencia. Ella no lo había percibido así, nosotros políticamente sí. Y fuimos y lo planteamos y lo denunciamos. Inmediatamente se reintegró diciendo que no estaba de licencia, pero todos sabemos que los actos administrativos estaban y estaba de licencia. Entonces, yo creo que el INAU realmente tiene problemas estructurales importantes que vienen de larga data. No es de ahora solo, pero hay una conducción muy errática, yo diría una conducción romántica, que habla de los graves problemas de la infancia y pone en el discurso a la infancia, a la adolescencia, como su preocupación central, pero cuando toma algunas decisiones las toma equivocadamente. Y yo ahí es lo que quiero primero sostener, es decir, bueno, a ver, hay un conjunto de muertes, 6 muertes entre diciembre y febrero. Triste realidad de gente que estaba con situación de discapacidad, niños que estaban en situación de institucionalización, y hay que ver qué se hizo. Es decir, porque yo lo digo también como ex jerarca, vos cuando te pasa eso, decretás una investigación de urgencia que tiene un plazo determinado, 48 horas, luego vienen acciones. Bueno, yo quiero saber qué acciones tomaron inmediatamente y a largo plazo, en qué están las investigaciones, porque si no saben lo que pasa a la gente habitualmente, se queda con esa noticia. Murió un menor, murió otro menor, se está investigando. ¿Y después qué? Bueno, investigan cuáles son las consecuencias, porque además te digo una cosa. Sin duda que hay muchas cuestiones a mejorar en el funcionamiento, no hay duda. La Institución Nacional de Derechos Humanos está poniendo el foco en varias instituciones que están en situaciones de vulneración, de violación de los derechos de los menores que tienen a cargo del propio INAU, que es lamentable desde hace mucho tiempo. Pero después, ¿responsable o no? Porque los servicios públicos y privados, pero los servicios en general, tienen personas a cargo. Nadie es responsable, todo el mundo actuó correctamente. Entonces, todo eso también hay que ponerlo sobre la mesa para ver qué hizo el directorio del INAU. Y después hay alguna otra situación que yo le he dicho públicamente. La institucionalización muchas veces del dedazo, la designación de encargados del INAU sin saber por qué. Hay un coordinador, un director de un centro que tiene menores a cargo, lo cambian de un día para el otro, sin noticias, sin fundamentación. A mí, desde que yo salí públicamente con este tema, ha venido gente a traer evidencia de las cosas que están pasando en el INAU, que están mal y que hay que ponerlo, porque si vos descabezás una institución, le sacás sus mandos medios, le sacás su jerarquía,
Bueno, las consecuencias pueden estar a la vista, la institución empieza a temblar, porque hay muchas cosas que al estar, no es tener memoria institucional, no tener profesionalismo, no conocer, bueno, se descalabran. Y lo último que a mí me preocupa, y que también lo vamos a conversar, es la contratación directa de una universidad argentina de poco vuelo, según información que estamos teniendo y que hemos recabado, en forma directa por algo así como $300.000 para hacer una capacitación que yo estoy convencido que el Uruguay tiene excelentes profesionales y que sin duda para capacitar a nuestros funcionarios del INAU tenemos sobradamente. Quiero ver si se consultó, a quién se consultó, si se hizo llamado. Termino con esto. ¿Le tenés fe a esta comisión bicameral de Cardama de que aparezca algo nuevo? Bueno, fue una propuesta nuestra, ¿no? Cuando estábamos en este lío, porque la gente también, y a ustedes les debe pasar, está cansada. Agarra y te dice, a ver... Y no sé hasta dónde además a doña María le interesa el caso Cardama, ¿no? Vos le preguntás... Ese es otro tema. Común. Era ridículo dos comisiones, aquí lo planteamos. Sí. Era ridículo. Era una comisión que dice una cosa, otra comisión que dice otra. A ver quién llega primero, ¿no? Porque era como una carrera así, a ver quién llega primero, forma primero la comisión. Inentendible era eso. Al común de la gente lo de Cardama muchos no saben. Vos fijate que con el tema presupuesto nomás, por el altísimo porcentaje que la gente ni sabía lo que era el presupuesto. Con Cardama pasa lo mismo. Y todo el abanico que abarca además un presupuesto. Totalmente. Entonces aquí yo creo que hubo una propuesta que fue del senador Bordaberry, que la tomamos como partido y la presentamos a los socios de la coalición, y luego la coalición la presentó al Frente Amplio. Vamos a hacer una comisión bicameral que comprenda a todos los partidos políticos, no solo 3, y a partir de ahí investigar todo lo que haya que investigar. Pero al momento que investigamos que el tema predominante y lo que nos ocupe a nosotros que somos políticos y que estamos en esto de la cosa pública, no sea que se investigue todo lo que haya que investigar y que se haga lo que hay que hacer, pero que hablemos de seguridad, que es terrible y que es lo que la gente la atormenta, el empleo, el trabajo, el retroceso en educación que estamos teniendo, la situación de la infancia. Esos temas que son los que la gente le preocupa. El acceso a los medicamentos, la salud, que se llegó con todo un panorama de que íbamos a tener una revolución en seguridad, en salud, y la situación es dramática porque uno recorre el país, conversa con la gente, habla. Esto de ser representante es de las cosas lindas que tiene. Pero que también si se comprueban implicancias que los responsables la pagan. Totalmente. Que es mucho dinero que nos pertenecen a todos. Totalmente. Y ahí mucha gente sospecha que hubieron implicancias. Totalmente. Que aparezcan y que se hagan responsable y que algún día los que se quedan con el dinero que es de todos lo devuelvan. Totalmente. Ahí habrá que cambiar alguna ley porque no se arregla eso cuando aparezca algún responsable y no pase nada y se quede con el dinero, como pasa en distintos casos, que no puede ser más. Sí, el artículo 24 y 25 de la Constitución establece la acción de repetición ante esas situaciones, cuando hay dolo, ¿no? Robert Silva, senador del Partido Colorado, gracias por esta charla. Un gustazo estar acá, gracias a ustedes. La presentó Lubrax. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Muy bien, vamos a la presentación justamente de esta noticia.